nosotros, venimos de otras estrellas. Nosotros, nuestras vidas, duran más que las suyas. En su cuenta, miles de años, y ese es el estándar en nuestro universo. Porque hay muchos universos, como existen multitud de frecuencias en cada universo. Frecuencias, como ustedes numeran en sus aparatos de radio. Ustedes las llaman dimensiones, y este concepto es errado, pues es un concepto matemático. Hay multitud de frecuencias. Y como se aumenta la frecuencia, el tiempo se estira, hasta que llega un momento, que es eternidad. Los suyos, los que se han ido, los que no han atravesado la puerta, ustedes no los ven, porque están en otra frecuencia. Nuestras naves viajan en otra frecuencia, así, no se friccionan, o son frenadas por las atmósferas. Existen mundos habitados a su alrededor, muertos en su frecuencia, pero rebosantes de vida, en otra frecuencia. Por eso, primero es la voz, porque es frecuencia, después, las cosas son creadas. Ustedes son como niños, sentados en una playa, y los universos son como la arena, y como el mismo mar. Ustedes no pueden ver la profundidad del mar, como tampoco pueden ver la majestuosidad de la arena que recogen en sus manos. Ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Ustedes no profundizan, no estudian ampliamente su historia, sus ruinas, ni sus escritos antiguos. Ustedes no ven la importancia de sus historias y sus películas de ciencia ficción, que son sus recuerdos de vidas pasadas, en otras estrellas, y de su propio mundo. Sus escritos son olvidados y mal interpretados, como mal traducidos. Y ustedes asumen que lo que les dicen es verdad, y no profundizan, y redescubren su pasado escrito. Un ejemplo de ello es el libro Apocalipsis, del compendio de libros, llamado Biblia. Para Dios, todos son sus hijos, todos son igualmente amados, y todos, con las mismas posibilidades de disfrutar su amor, y comprensión, y bondad. Por eso, para Dios, toda la humanidad es su iglesia, y cada quien es un templo, que posee su amor, que posee su vasta sabiduría, y posee su eternidad. Por eso, el mensaje a las 7 iglesias es, en realidad, la historia de todas las humanidades que han poblado la tierra. Y el mensaje a la última iglesia es, el mensaje, para ustedes, la última humanidad de este gran ciclo. La humanidad de Éfeso era la humanidad querida, la humanidad objetivo. Su nombre deriva de las leyendas de las Amazonas, de Apasa, una de sus reinas. En tal humanidad, como lo fue Éfeso, las mujeres gozaban de los mismos derechos y deberes, igual que los hombres, por lo tanto, esa humanidad, la influencia femenina, forjó su estructura. Sin embargo, con el tiempo, olvidó la base de su propio objetivo, de la razón por la cual fue fundada en la tierra, y eso fue su propia base, independencia, comunidad y cooperación, que es la verdadera expresión del amor de Dios. Esa humanidad estaba en 2 regiones. En la actualidad, esos lugares son el archipiélago sur de Japón y las Islas Canarias. Respectivamente, Lemu y la Atlántida. Y, aún hoy, se pueden encontrar rastros de ambas regiones, incluso en sus leyendas y mitos. Pero una avanzada, de otra estrella cercana, se asentó en la Tierra, en lo que hoy es la Florida, en su parte norte, y se expandió hacia el sur. Los nicolaitas, si ustedes buscan tal palabra, en griego antiguo, dicha palabra está compuesta de 2 palabras, que al juntarlas, nos dice, pueblo invasor, pueblo que busca la victoria. Y aquellas 2 regiones toleraron la presencia de dicho grupo, y al final, las 2 regiones fueron destruidas, con los métodos de hacer la guerra de estos invasores, que, en el Antiguo Testamento, son descritos. Todo esto se desarrolló decenas de miles de años atrás. La humanidad de Esmirna es la humanidad perseguida. El origen de dicha palabra tiene 2 raíces. Por un lado, el nombre provino de una diosa de esa región, en tiempos antiguos llamada Samorna. Por otro lado, el nombre viene de la mirra, usado en los perfumes, pero con un intenso sabor amargo. El pueblo invasor ganó su mundo, y, en muchas partes establecieron sus bases y asentamientos.
hicieron todo lo posible por quitar todo recuerdo de aquellas dos regiones, y los que sobrevivieron, los que no fueron asesinados, fueron convertidos en esclavos. Aquellos invasores, venidos del cielo, se autoproclamaron Dios o sus dioses. La veneración a ellos inició. Y ellos procuraron solo darles el conocimiento necesario, con poca ciencia, nada de tecnología y muchos ritos. La idea era simple: mantener el control sobre los esclavos, profundizando su miedo y la ignorancia. Sin embargo, la humanidad de Esmirna desafió a los venidos del cielo. La rebelión de aquella humanidad inició, ayudados por algunos venidos del cielo, que tomaron sus conocimientos y se los enseñaron a la rebelión. Aquella historia está narrada, en voz de los invasores, en el libro del Génesis, en la mal llamada Torre de Babel y en las leyendas griegas, como Prometeo. La rebelión fue aplastada y sus líderes castigados. Aquella humanidad vivió un trago amargo, como lo es probar la mirra, y allí ustedes perdieron la longevidad que es estándar en la galaxia, lo cual sigue hasta ahora, y nadie vive más de 120 años. Y así ustedes lo pueden ver en el libro del Génesis. Matusalén no era el único que vivía tanto tiempo, era algo general, así eran las humanidades de Éfeso y Esmirna. La humanidad de Pérgamo es la que termina uniéndose incondicionalmente a los que vinieron del cielo. La palabra Pérgamo es, en realidad, dos palabras griegas, per y gamos, que quiere decir, para el matrimonio. Esa humanidad termina asimilando por completo las estructuras sociales, económicas y de gobierno de los visitantes, creyéndolos, con toda su fe, como su Dios o sus dioses. Ya nada podía ser cuestionado, la rebelión cayó en el olvido, y solo unos pocos se ocultaron, pasaron a las sombras, para servir a la luz. Sin embargo, la razón de la venida de los invasores fue, porque, en sus mundos origen, estaban en terribles guerras, la obtención de diversos recursos naturales de la Tierra era necesaria. Pero esas guerras terminaron, por lo tanto, se instaura el orden en esas estrellas, las leyes regresan, y los invasores les es prohibido su estancia en la Tierra. Los dioses dejan de caminar con el hombre, los dioses dejan de hablar al hombre. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y los devotos, a los dioses, a los venidos del cielo, controlaban el mundo, a las culturas, a las sociedades. La humanidad de Pérgamo perdió su identidad, y, definitivamente, olvidó el camino hacia lo que quería lograr la humanidad de Éfeso. Los llamados seguidores de los Nicolaitas estaban allí, y otros grupos pro-invasores. Y ellos harían lo necesario para hundir a la humanidad en las tinieblas de la ignorancia y los rituales a los dioses. La humanidad de Tiatira entró en la oscuridad. Fue la edad oscura, fue la humanidad en profunda pobreza, que, su día a día, era de gran sacrificio. Tiatira, en griego es tigatir, sin embargo, en realidad, son dos palabras, tige y tir, que significa sacrificio. La humanidad fue atribulada por Jezabel, que representa a la peste negra. La humanidad vivía en lugares insolubles, en una profunda ignorancia, poca ciencia, poca tecnología. Y aquellos que intentaban ir contracorriente eran juzgados y quemados y llamados brujos y brujas. Pensar diferente era sentencia de muerte. El poder obtenido por los seguidores de los Nicolaitas, es decir, los seguidores y administradores de los bienes, de los venidos del cielo, era total, mientras ellos vivían con excesos y riquezas. La humanidad de Tiatira no tenía opciones, y no existía resistencia, solo el conformarse con lo poco que se tenía, sin ciencia, sin educación, sin salud, sin independencia, con pocos derechos. La humanidad de Sardes fue la que empezó a salir de la oscuridad, y definitivamente, la sobreviviente, la que escapaba. En Sardes, por ser la capital de la región, el comercio surgió, sobre todo, por las telas y sus tintes, es decir, es la humanidad que sale de la desnudez, para vestirse. Pero el nombre Sardes proviene de su piedra preciosa, una ágata llamada Sardenix, que es como una cebra, mezclando colores rojizos oscuros con claros. Es Sardes la humanidad entre dos eras, entre la era oscura y la claridad,
la claridad del conocimiento. Es cuando surgen ciertos hombres y mujeres, que empezarían a cambiar la mentalidad y conciencia de algunos, gente hacia las ciencias, hacia la educación y las humanidades. El conocimiento empieza a ser distribuido en forma de libros. La palabra Filadelfia, en griego, significa amistad. Si bien, en la humanidad de Sardes, surgen los libros, y las personas, para comunicarse, se envían cartas, todos estos métodos de plasmar las palabras, y compartirlas, eran lentos, y tomaban tiempo. La humanidad de Filadelfia es la que, por primera vez, usa los impulsos eléctricos, ya sea por cable, o de forma inalámbrica, para comunicarse, y saltar las distancias. Ese simple hecho, el de transmitir letras, y después voces, une, y acerca, a las distintas sociedades de esa humanidad. Las ideas empiezan a surgir libremente, los diferentes conceptos son expresados, y los problemas de esas distintas sociedades son compartidos. Aquellas personas que ostentan poder son expuestas en sus intenciones. La humanidad de Filadelfia avanza, pero no corrige la estructura, heredada, del pueblo invasor, y en su tiempo, la de sus seguidores. La estructura piramidal, con sus pequeñas pirámides que la componen, se fortalecen, aprovechando las nuevas tecnologías, creadas para unir a las sociedades. Ahora, la humanidad de la Odisea, son ustedes. La palabra, en griego, para la Odisea, es laos dikio, que en realidad viene de dos palabras, laos y dikio, que significan derechos humanos. Su humanidad inicia cuando crearon la tecnología para transmitir imágenes. Eso lo cambió todo. No es lo mismo leer o escuchar los acontecimientos que verlos, y casi en el momento que ocurren. Ustedes logran, así, crear una perspectiva dentro de sus paradigmas que los impulsaron a defender los derechos de todos. Sin embargo, no hicieron nada por cambiar la base de su civilización, lo que arrastran, desde que sus visitantes, que se autoproclamaron Dios o sus dioses, les impusieron, para controlarlos. Es decir, lo contrario a la expresión práctica del amor que viene de Dios, el verdadero Dios. La base real, que es, de una civilización avanzada, y que la humanidad de Éfeso se trazó como su objetivo, es independencia, comunidad y cooperación. Ustedes no han logrado, y no han querido, cambiar la base impuesta, hace miles de años, de dependencia, dinero y competencia. Esas cualidades estructuradas, los hace, cuidar lo suyo, velar por sus intereses, conseguir todo lo que se pueda, incluso, pasando, por encima de los demás, sin importarles el daño que se les hace a los otros, sabiendo, que, son los que menos tienen. Ustedes les quitan, a los que no tienen, incluso lo que ellos deben. Ustedes adquieren lo que no necesitan, y dejan a los demás, viviendo, al filo de su sobrevivencia. Solo basta con solicitar algún servicio en sus instituciones públicas, para palpar su falta de interés por aquellos que se supone deben ayudar y atender. Su civilización pelea contra sí misma, y ni siquiera hacen lo que sus maestros espirituales les dejaron como mandamientos. Y este es el mensaje del Creador de todo, el verdadero Dios, para ustedes, hace 2000 años. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y desnudo. El que habla aquí, el que les habla, es el mismo creador del gran ciclo, que, en esta década, está pronto a terminar. Esta base, que ustedes no quieren quitar, que se palpa en sus organizaciones de servicio hacia sus propios hermanos, los hace tibios. Ustedes son una civilización de ambivalentes, ustedes son una humanidad de tibios. Su relación, con sus hermanos terrestres, no es de odio, pero tampoco de entrega y cooperación, sin esperar algo a cambio, y sin explorar
todas las opciones disponibles para ayudar y cooperar. Ustedes derraman palabras en pro de los derechos de las lesbianas y homosexuales y los de otras razas. Ustedes no los crucifican, no los matan, como civilización, que se dice avanzada. Sin embargo, no los reconocen como iguales, como hermanos y hermanas, ni los aceptan como hijos de Dios, iguales a ustedes, dentro de sus templos y organizaciones religiosas. Ustedes mal traducen sus llamados libros sagrados, y asumen que lo que les dicen sus líderes religiosos es verdad, sin estudiar y profundizar esos textos, porque están llenos de miedo, pensando que Dios los castigará por dudar o preguntar. Para ustedes es mejor que otros piensen por ustedes, que otros exploren y analicen por ustedes, que otros tomen riesgos por ustedes. Su tibieza los condena. Su civilización es frágil, de cara al fin de ciclo. Como hemos dicho en mensajes anteriores, lo que ustedes están viendo y viviendo, solo una pequeña parte, es, por la contaminación, pero, la mayor parte, proviene del mismo núcleo de su planeta, y esto aumentará, de forma exponencial, y llegado su momento, su planeta, perderá su balance, y girará, como lo hace un trompo, cuando pierde su equilibrio. En el segundo mensaje, que está disponible, en Proyecto Orión, les dejamos instrucciones de cómo iniciar, en su camino, de retorno, a la base real de una civilización avanzada, que es, independencia, comunidad y cooperación. En este punto, los queremos invitar a leer el libro de Miyamoto Musashi, Los 5 Anillos, escrito hace siglos, en el particular Japón. Grandes hombres de su mundo estudian este libro y tratan de exprimirle sus secretos. En esta publicación les dejamos un enlace para que puedan obtenerlo, de forma gratuita. Recuerden lo que les hemos dicho anteriormente, para vencer el odio, hay que sacrificar tiempo. Esta pequeña frase tiene un inmenso significado, a través del tiempo y del espacio, incluso a través de las galaxias. Nosotros queremos darles nuestra perspectiva de este libro, de cara a la base de una civilización avanzada. Los 5 anillos son 5 elementos. El elemento tierra. Ustedes deben hacerse expertos en las técnicas básicas, en las tecnologías básicas. Sus escuelas deben girar en torno a estas enseñanzas. Después, el resto de las asignaturas. De nada valen los técnicos en programación si no saben cultivar la tierra. La tierra es la base de la semilla, que es sembrada, y que de ella nace un robusto árbol. El elemento agua. El agua se adapta a su entorno, incluso a las temperaturas. Ustedes deben adaptar sus conocimientos al entorno en que habitan. Ustedes deben adaptar sus conocimientos a cada persona, porque ninguna persona es igual a otra, ni aprende a la misma velocidad, ni a la misma cantidad. El elemento fuego. El fuego, cuando es encendido, no calienta a uno, sino a todos. Ustedes deben obtener conocimientos, técnicas y tecnologías, no solo para ser usadas en su comunidad, formada por muchas burbujas sociales, sino, también, para ser compartidas con otras comunidades. Recuerden, el fuego no solo los calienta, también los puede quemar. Por eso, el fuego se comparte, porque al no compartirse, crea enemistad entre las comunidades, incluso asaltantes e invasores, que tomarán el fuego que no les fue compartido. El elemento viento. El viento sopla desde cualquier dirección, incluso a distintas velocidades. El viento es impredecible. Ustedes deben prepararse para moverse en su entorno, pero también deben prepararse para lo impredecible, o lo que es difícil que suceda. Esto también significa que deben entender y analizar a las comunidades que los rodean, bajo el principio de que entienden a su propia comunidad. ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué conocimientos les faltan?
Entender el mundo en que habitas ayuda a reducir lo impredecible del viento. El elemento vacío. En el vacío no hay nada. Es una mente vacía. Es el entendimiento y la técnica, el arte, de quitar todo lo que hay en la mente. Nosotros, y ustedes, no podemos movernos en el universo teniendo nuestras mentes llenas. Lo que funciona una vez no garantiza que funcione otra vez, mucho menos una tercera vez. Esto es, en sus palabras, mejoramiento continuo. Es el análisis de todo el conocimiento, la técnica, las tecnologías, para conocer sus debilidades, sus fortalezas, su historia, el cuándo fueron modificadas, el porqué de esas modificaciones. Las mismas mentes no pueden analizar lo que se ha pensado o creado. Otras mentes deben sustituir a los primeros, y así sucesivamente. Por eso, en toda civilización, somos muchos, por lo tanto, no deben hacer lo mismo, los mismos. El caminar de una civilización, en este universo, a través del espacio, debe ser con una mente vacía. Para eso hay que aprender, y perfeccionar, el cómo llegar a vaciar la mente, es decir, quitar del escritorio lo que se ha creado o pensado. El conformarse con lo pensado hace que las sociedades no investiguen o cuestionen lo que se les ha enseñado. Una forma práctica de este estado, en una civilización, es que todo puesto de trabajo es ejecutado, de forma temporal, sin ninguna regla que haga excepciones. El estado vacío requiere madurez y un elevado espíritu de servicio hacia los demás. Implica aprender a vaciar, para volver a llenar, para, en algún momento, volver a vaciar. Nosotros no estamos aquí para cambiar sus mentes. Existe una regla básica en el universo que dice: ningún ser puede ser sacado de los paradigmas, él deberá salir por sí mismo de ellos, de otro modo, creará los paradigmas en que estuvo, y se volverá a meter en ellos. El camino en que ustedes están, es su camino. Ninguna civilización vendrá a darles energías y tecnologías avanzadas sin pedirles algo a cambio. Ustedes están al borde del fin de su civilización. Pero recuerden, nosotros nunca les hemos dicho que es el fin de la humanidad, sino, de su civilización, es decir, de lo que ustedes han construido, del edificio que han diseñado y modificado, a través del tiempo. Cualquier civilización puede avanzar en tecnologías, el problema radica en la base en que fue edificada aquella civilización. Esto la hace frágil, o fuerte, de cara a los fines de ciclo, y por lo tanto, a las influencias de otras civilizaciones más avanzadas. Para moverse en la comunidad mayor, la base de una civilización debe estar cimentada en la independencia. Pero también recuerden que en sus sociedades, aquellos que pertenecen a los estratos medio alto, los ricos y los superricos, viven en un mundo aparte. Ellos pueden viajar a cualquier parte de su mundo, tienen casi todo su tiempo libre, pueden acceder a servicios o productos que la mayoría no puede, incluso sus hogares tienen espacios amplios y decorados. Ellos viven siempre tratando de olvidar lo que el resto vive. Ellos tienen sus casas encima de las nubes, para no ver el mundo real que les rodea. Así nació esa frase que ustedes repiten mucho. Si el mensaje dice cosas hermosas y buenas, es correcto el mensaje. Si dice cosas feas, es un mensaje oscuro. Este concepto viene de los que tienen más recursos, porque ellos siempre tratarán de ignorar lo que les pasa a los demás, que no son afortunados como ellos. Piensen bien en ello. Por último, les diremos dos cosas. La primera cosa es, el vacío es el final, pero también es el inicio. El fin de ciclo es el final de su civilización, pero también es el inicio. Ustedes tienen la oportunidad de crear algo nuevo. Ustedes tienen la oportunidad de volver a la humanidad de Éfeso, la humanidad deseada. Y construir algo que los lleve a las estrellas. La segunda cosa es,
Aquel que no estudia su historia, está condenado a revivirla. La organización que se mueve en las sombras, y la otra fuerza, que es extraterrestre, saben del fin de ciclo. La organización humana que se mueve en las sombras, ha estudiado y formulado estrategias para este evento, y lo que sigue. Su objetivo es mantenerlos dependientes, en una nueva economía y en competencia. Sin embargo, la otra fuerza, traicionará a la organización humana que se mueve en las sombras, y en el nuevo ciclo, volverá a la humanidad, a la ignorancia, la religión y a pocas tecnologías. Aprendan de su historia, y no permitan que la humanidad de Esmirna surja, ni las que le siguieron. Una rebelión efectiva les tomará siglos, y como en Esmirna, con una alta probabilidad de fracasar. Los ciclos son circulares, por lo tanto, pueden repetirse, y en su caso, esa probabilidad es preocupante. Ustedes tienen la llave para cambiar ese destino. Por eso, la enseñanza de las 7 humanidades, descritas en el libro del Apocalipsis, es de suma importancia. Pero quitar el odio requiere sacrificar tiempo. Ustedes tienen la llave. No ignoren a los nicolaitas, ni a sus seguidores, que son humanos. No cometan el mismo error de la humanidad de Efeso. Ustedes tienen la llave. Ustedes tienen la llave.